Bueno, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy con el ingeniero Arturo Roa Acevedo, orgulloso de ser mi papá. Y bueno, el principal motivo de esta entrevista es ver cómo afectó la crisis del 1994 en los diferentes consumos de los mexicanos, cómo esto afectó sus créditos, entre otros ámbitos. Es por lo cual el ingeniero nos está concediendo la entrevista del día de hoy. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué pasó, Eduardo? Buenas tardes. Y bueno, para comenzar con esta breve entrevista nos gustaría saber, durante toda esta crisis sabemos que hubo diferentes tipos de cambio en cuestión al dólar. ¿De qué forma la crisis lo afectó a su familia directamente o a usted en su consumo, en sus bienes, en sus créditos? ¿Qué nos puede relatar acerca de todo esto? Bueno, primero quisiera hacer un preámbulo de cuál fue lo que originó la crisis económica en 1994. 1994 fue un año muy difícil para el país, con diferentes acontecimientos a nivel político, social, económico. Principalmente se realza una rebelión muy fuerte en el Chiapas, donde un grupo se subordina y trata de levantarse en armas en descontento con la situación económica que veía el país. Por otro lado, surge también en el mismo 1994 el Tratado de Libre Comercio, situación que realmente venía a surgir como un boom de mejora económica para México, donde en ese entonces se creía que México surgía a las grandes ligas, a los proyectos, a los países del primer mundo, porque se había mantenido en años anteriores con el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari una estabilidad económica en la cuestión cambiaria, dadas las diferentes problemas que se habían tenido financieros en el sexenio de Miguel de la Madrid. En 1994, como te comento, llegó la crisis aunada por todo lo que el gobierno empezó a comprar a través de sobornos que se compraban, que propiamente era deuda que se compraba y se vendía en pesos mexicanos, pero con un tipo de cambio libre, ¿no? En ese entonces los CETES, los tesobonos, pues estaban en auge, y lo que hizo propiamente el gobierno, por ser su último año en el sexenio, empezó a endeudarse públicamente a través de la compra y venta de esos tesobonos. Desafortunadamente se empieza a ver una crisis muy fuerte, una crisis política, con la muerte, con el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, quienes de entrada generan una crisis financiera por ese acontecimiento. Posteriormente, también en ese mismo año, se genera otra crisis por la muerte también del secretario general del Partido Revolucionario Institucional, que fue el señor Ruiz Macié, también familiar de Salinas de Gortari, y todo eso vino generando una crisis tremenda, dado que el desfalco que el propio gobierno hizo con la intención de mejorar la imagen en la generación de obra pública, porque en ese entonces se andaba con el PIB aproximadamente del 7%, tratan de generar mayor obra pública, se empieza a ver mayor endeudamiento que realmente no se supo manejar al final de esa crisis. Al final de ese año viene el cambio, el relevo con Ernesto Zedillo Ponce de León, y en pleno acuerdo, por lo que se dice, asume la responsabilidad de tener que hacer una devaluación que tuvo que intervenir exactamente Estados Unidos cuando estaba Bill Clinton a la cabeza, para poder incorporar aproximadamente 20,000 millones de dólares para poder atender los gastos prioritarios del país. Fue una situación sumamente crítica, porque en eso entonces todas las negociaciones que se hacían
a nivel personal ante los bancos, ante la compra de autos, ante la compra de casas, se hacía con intereses variables. Ahora estamos muy acostumbrados que siempre, dada esa experiencia, se manejan todo lo que es financiamientos y deuda a través de tasas fijas. En ese entonces la tasa variable generaba pues obviamente un endeudamiento que estaba equiparada con la cuestión del dólar, y cuando uno invertía en cualquier deuda, pues obviamente el riesgo que se tenía era muy alto, pues porque finalmente estaba cotizada con una tasa intercambiaria variable. ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo me afectó? Afortunadamente, en ese entonces, en 1994, yo tenía 10 años, 10 años de trabajar para Petróleos Mexicanos. Como empresa, nos afectó muy fuerte. Finalmente, los proyectos en los cuales yo trabajaba, que son la construcción de plantas industriales, se pactaban en dólares. Y obviamente, pues, la generación, el pago a esos contratos de obra se hacían con la divisa, el tipo de cambio, y los proyectos se incrementaron tremendamente. Eso generó también una crisis dentro de la empresa, porque muchas de las prestaciones como empleados para empleados o funcionarios de Petróleos Mexicanos se tuvieron que cancelar. Pero afortunadamente la cuestión personal, en ese entonces yo no tenía deudas fuertes planteadas con el banco, salvo la cuestión de la liquidación de tarjetas de crédito, que normalmente las hacía yo de manera ordenada y que no tuve un efecto grande, por decirlo algo. Sin embargo, tuve muchos amigos, compañeros de trabajo que tuvieron una crisis muy fuerte, de perder casa, de perder autos, de que sus deudas se triplicaran, y fue una situación, un caos en el país. Recuerdo muy bien que caminando hacia el centro, el tipo de cambio era tan variable y aumentaba de manera desproporcional en horas. En ese entonces podíamos empezar, el dólar, si no mal recuerdo, estaba en 3 pesos, en 3 nuevos pesos, porque ya se había tenido un problema con la eliminación de los 3 pesos anterior, de los 3 ceros, que propiamente con viejos pesos era 3,000 pesos por dólar. Bueno, pues veíamos que de 3,000 pesos por dólares fácilmente pasó a los 4,000, 4,500, y así empezó a fluctuar el peso frente al dólar durante esa crisis, más o menos llegando aproximadamente a los 7,50, 7,80 durante el año de 1994, finales de 1994 y todo 1995. Al término del mandato de Ernesto Zedillo, que fue en el año 2000, más o menos él vino terminando ese tipo de cambios, estuvo manejando en el 9.40. Pero hubo muchas crisis, un proceso muy fuerte para hacer la recuperación del país. Excelente. Y bueno, haciendo énfasis en esta parte se desató una gran crisis dentro de todos los mexicanos, como bien comenta, toda esta parte que los imposibilitaron a pagar deudas. ¿Tuvo algún reajuste, por así decirlo, dentro de su vida diaria para este tiempo de incertidumbre? Claro, realmente para mí, yo recuerdo haber empezado a ahorrar para la compra de una casa. Sin embargo, y fue dinero que había dispuesto en el banco, que inclusive en ciertos momentos se tenía dudas, sí, por la cuestión de esa devaluación tan fuerte, si es que íbamos a poder rescatar ese dinero. No quise hacer ninguna compra precisamente por la volatilidad que había existido en el tipo de cambio, y lo que hice fue no arriesgar nada, tratando de no invertir dinero que no tenía yo disponible, esto es decir, comprar a crédito. Totalmente quedó eliminado de mis gastos. Excelente. ¿Su consumo se vio afectado en algún momento? Es decir, que se tuvo que ver limitado en cuestiones a, acceso a la salud, por así decirlo, a alimentos, algún bien que haya
se haya visto afectado directamente por todo esto. No, yo creo que, bueno, a ese grado no fue. Yo creo que sí hubo un decremento muy fuerte en la clase media. La clase media fue la clase más afectada por este tipo de transacciones. Afortunadamente, en el caso particular, no fue visto así. Mi familia estaban muy pequeños mis hijos, entonces afortunadamente no lo vi tan agresivo para mí, pero sí para muchas gentes. Excelente. Una vez vamos pasando esta gran volatilidad del dólar, ¿cómo se vivió, vamos, esta recesión de la fluctuación del dólar y demás? Bueno, finalmente yo creo que también podemos decir que hubo una habilidad financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Economía, porque finalmente fue una recuperación rápida, vamos, a pesar de la crisis tan fuerte. Recuerdo que a los 2 años el PIB en México ya andaba aproximadamente al 7%. Sí hubo necesidad de hacer un rescate bancario con la cuestión de toda la deuda que se había generado, que había generado el del país, puesto que muchas empresas, muy importantes empresas que habían adquirido deuda en dólares, pues tuvieron una crisis muy severa en la cual se vieron castigadas todo propiamente el sector obrero, el sector empresarial, que con respecto a las fuentes de trabajo que se escasearon tremendamente. Excelente. Y bueno, por último, ¿qué aprendizaje tuvo usted alrededor de todo este tiempo de crisis que pasó en México? Bueno, yo creo que la crisis está latente. La crisis está latente durante toda la vida, porque finalmente sabemos de países que económicamente van muy bien y que, caso Brasil, caso en América Latina, en Argentina, que hemos visto, igual que en México, con unas crisis financieras muy severas, ¿sí? Hay países emergentes que vemos que de la noche a la mañana caen precisamente por el manejo de las políticas públicas y financieras. Entonces yo creo que como uno primero, como una experiencia importante que en la vida diaria, es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros gastos personales. Esto es, no gastar más de lo que ganamos. Siempre hay que pensar en que en nuestro salario se determine un mínimo de un 10%, 15% en ahorro para las cuestiones de las crisis financieras en el hogar o en el país. Entonces yo creo que esa es para mí considero que es una buena lección, ¿verdad? El ser muy cuidadosos en endeudarse a través de los bancos, en el manejo de las tarjetas de crédito, en la cuestión de las cuentas de inversión, simplemente no endeudándose más de lo que uno pueda pagar. Ok, excelente. Bueno, de antemano le agradecemos mucho su tiempo y que pasen un muy buen día. Gracias.